Hola mis queridos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la lección 15, Luz Espiritual. Recuerdan, ayer les dije que había dos lecciones con el mismo título. Esta es la segunda parte, Luz Espiritual, lección 15. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Muchos seres se acercan a los grupos luminosos constituidos por seres evolucionados deseosos de ayudar y reciben con la vibración luz fuerzas netamente espirituales que, impulsadas por la vibración amor que reina en esos grupos, penetra hasta lo íntimo de su esencia espiritual en los seres debilitados, en los seres agobiados por vibraciones densas o negativas, fortaleciéndolos y como consecuencia fortaleciendo y ayudándoles a despertar nuevamente su voluntad de acción. Por eso es que en sus reuniones se les ha indicado pedir siempre por los seres del astral. No dejen jamás de hacerlo, porque con ese pedido que hacen proyectan hacia ellos la luz de sus espíritus reunida en un foco poderosísimo que posee en conjunto mucho mayor capacidad de acción para penetrar en la esencia espiritual de los seres atraídos, que son seres necesitados. La ayuda que con esa vibración luz reciben puede significar el comienzo del despertar definitivo de esos seres que les permitirá transitar nuevamente el sendero de su propia evolución y progreso. Vean pues cuán importantes son las tareas que realizan en las reuniones espirituales. Piensen siempre que todo trabajo que se les encomienda es un trabajo de intensa y prolongada acción para los seres sobre los cuales esos trabajos se proyectan. La capacidad espiritual individual de cada uno de ustedes, aisladamente, aun siendo capacidad de acción profunda, sería insuficiente para esas tareas de tanta proyección y que tan necesarias son para que su mundo pueda sacudirse el yugo negativo y materialista que lo agobia. Pero unidas sus vibraciones luminosas espirituales e impulsadas por la vibración amor que debe siempre reinar en sus grupos de tareas, todas las vibraciones proyectadas penetran profundamente en el punto mismo hacia donde son dirigidas y actúan rápida e intensamente, despertando con su luz conjunta la actividad benéfica de las vibraciones en los seres hacia quienes proyectan su amor, atrayendo hacia ellos vibraciones necesarias para las realizaciones pedidas y protegiendo esas vibraciones que ejecutan la voluntad de bien expresada y sentida con amor de toda interferencia negativa. La luz no puede ni podrá jamás ser interferida ni disminuida, ni desviada por ninguna fuerza negativa. Sin embargo, esa poderosísima vibración luz que obtienen los espíritus a través del esfuerzo y que significa la expresión lograda a través de su evolución y progreso, puede no expresarse en el ser,
aun siendo un ser de determinada evolución, si éste no tiene su mente y su alma puras, pues la falta de pureza en la mente y en el alma impide a la partícula espiritual poner en acción, en actividad, su propia luz espiritual. El impulso para que la luz espiritual lograda actúe debe ser siempre el impulso del amor, y quien tiene su mente y su alma negativo, quien, por ejemplo, se siente envanecido, suponiéndose poderoso en la realización de trabajos espirituales, no está vibrando en puro amor y por lo tanto su luz no puede actuar. Este conocimiento le da también el sentido de otro aspecto de su responsabilidad, por cuanto tienen en sus manos los medios y la capacidad de actuar, de hacer el bien, de llevar energía espiritual, actividad espiritual a miles de seres, realizaciones espirituales y realizaciones humanas necesarias para el bien espiritual a muchísimos seres, pero se incapacitan ustedes mismos para realizarlo. Si no vibran permanentemente en amor y permiten que su mente y su alma humanas interfieran la actividad espiritual para la cual están capacitados. Deben meditar profundamente esta enseñanza y analizarse a la luz de este nuevo conocimiento para descubrir la falla que pudiera existir en lo íntimo de su alma. Para aclarar sin que quede duda alguna, si al realizar su tarea espiritual para beneficiar a seres humanos necesitados se sienten solamente instrumentos de las fuerzas superiores o se sienten poderosos y así desean que lo reconozcan los demás por los logros que pudieran obtenerse, deben comprender que su responsabilidad les acompaña en todo momento y en toda circunstancia de su vida, que su tarea no se limita a los momentos de acción conjunta en los grupos de trabajo espiritual, sino que por su capacidad espiritual y por la luz que su espíritu ya ha logrado, están en condiciones de hacer el bien permanentemente, y todo el bien que pudiendo hacer no lo hagan por no mantenerse en el punto requerido de purificación mental y emocional, es carga que llevarán sobre su espíritu y que podría llegar a agobiarles, por cuanto más les pesará, cuanto mayor capacidad tengan para hacer el bien, porque será mayor el bien que pudieron haber hecho y no lo hicieron. Aunque nadie les vea, aunque nadie les oiga, sus pensamientos y sentimientos se reflejan en el espacio. No son materia inerte, son materia vivificada por vibraciones espirituales, materia impregnada de luz por su partícula espiritual, materia que debe actuar en todos los aspectos, visibles e invisibles, al servicio del espíritu y mantenerse siempre en el estado óptimo, necesario para ser el instrumento que debe ser y para lo cual ha sido creada. El crecimiento del yo inferior, ficticio y sin embargo absorbente, impide la realización de la tarea que corresponde a su yo superior. No lo permitan, porque si lo permiten estarán actuando en contra de su progreso y en contra del progreso de otros seres. Nadie en el universo vive individualmente. Todos vivimos unidos, relacionados y necesitándose los unos a los otros. Cuanto más den, más recibirán, pues el bien que a otros seres hagan, a ustedes retornará. Son
y serán siempre solamente canales a los cuales llegan las fuerzas, a los cuales llega el bien y de las cuales deben brotar, proyectarse las fuerzas y el bien recibido, fuerzas y bien que ustedes mismos también absorberán en la medida que lo necesiten, pero que se les dan permanentemente para que a su vez lo den. Esa es la cadena maravillosa que une a todos los seres del mundo y a todos los seres del universo, y que une al universo con la fuente creadora, con la fuente del amor, con la fuente del poder, con el foco de la luz. Hijos de la divinidad deben ser luminosos y esa luz será su escudo, su fuerza, su protección, pero también su gran responsabilidad. No lo olviden. Pregunta. Dice el mensaje que en el plano astral hay seres que por diferentes razones se han debilitado espiritualmente y han perdido la voluntad de acción y la capacidad de actuar voluntariamente, con esfuerzo, y que deben y necesitan ser ayudados por otros seres espirituales. Perdón, mis queridos. Perdón por la interrupción. Por otros seres espirituales o con proyecciones amorosas de seres encarnados, para poder despertar nuevamente su actividad espiritual. ¿Cómo sería ese despertar espiritual de esos seres? Explicación. Voy a repetir esta pregunta, porque tal vez en la interrupción se perdieron. Pregunta. Dice el mensaje que en su plano astral hay seres que por diferentes razones se han debilitado espiritualmente y han perdido la voluntad de acción y la capacidad de actuar voluntariamente con esfuerzo, y que deben y necesitan ser ayudados por otros seres espirituales o con proyecciones amorosas de seres encarnados para poder despertar nuevamente su actividad espiritual. ¿Cómo sería ese despertar espiritual de esos seres? Explicación. Esos seres están en la inercia y a través de las proyecciones amorosas y la luz espiritual pueden recibir fuerzas en su partícula espiritual. Al ser fortalecida la partícula, el aspecto voluntad también se fortalece y ellos comprenden el estado en que se encuentran. Teniendo ya más fuerza espiritual para hacer actuar la voluntad, se esfuerzan más y pueden comenzar a actuar, pues ellos están en la inercia por debilitamiento espiritual que les produce falta de voluntad de acción. Ellos se han debilitado espiritualmente por diferentes causas, y al debilitarse espiritualmente, lógicamente se ha debilitado la voluntad, que es vibración inherente al espíritu. En los casos de los seres debilitados por la presión negativa que tienen a su alrededor, si esa presión negativa no ha sido atraída con sus pensamientos, sus sentimientos y sus hechos, esa presión negativa puede ser aligerada hasta desaparecer. Con las proyecciones amorosas se les hacen y la luz de quienes la proyectan. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa. Vuelvo de inmediato. Gracias.